seminario hace parte del seminario de profundización 2 que estuvo a cargo mío como profesor de la maestría en geografía. Nos corresponde el día de hoy presentar los avances de los diseños de proyectos de profundización de los estudiantes de esta es la quinta cohorte, ¿no? ¿Quinta o qué? De la cohorte 2024. Entonces, vamos a tener presencialmente a Cristian y a Ever y virtualmente a Oscar y Diana. Entonces, el orden de las presentaciones está con base en este listado que me enviaron de la maestría. Primero está Cristian Camilo, luego está Oscar Andrés, Ever Fernando y por último Diana Carolina. El protocolo como es. Cada estudiante tiene media hora, de la cual 15 minutos corresponde a la exposición, 10 minutos para que el evaluador intervenga, 5 minutos de réplica del estudiante y 5 minutos de preguntas para que se le dan al auditorio. Diego, le toca a usted preguntar en todos los casos. Y aquí la compañera. Bien, entonces, viniendo para acá me encontré con el profesor Javier Tomás. Me dice que le hubiera gustado acompañarnos, pero pues que tiene bastantes cosas y envía su saludo. Entonces, voy a colocar los, ¿cuántos? 15, ¿no? 15, sí. ¿Cómo se hace? Acá. Es que hay uno que es temporizador, ¿cómo es el temporizador? Ese quiero que suene la chicharra, eso era como eso. Ese me gustó, ese es buenísimo. Yo creo que es este, ¿no? Que suena la chicharra. Sí, es contra, ¿Contra natura o qué? o sea, contra el tiempo, empieza a correr. Eso, al final es. Ujú. Iniciar. Listo. Buenas tardes para todos y todas. El título de mi proyecto de investigación es Vida y autonomía campesina en resistencia a procesos de acaparamiento territorial. Una mirada desde el anarquismo a las territorialidades en el sur de Sevilla, Valle del Cauca, de 1991 al 2024. Aquí, ¿no? Bueno, básicamente mi planteamiento del problema se sintetiza en 4 cosas. Primero, en entender que el sur de Sevilla es un territorio que fue colonizado por campesinos hace un siglo. Y como efecto de esta colonización, como en otras partes del territorio colombiano, fue un espacio abandonado por el Estado colombiano. Es decir, que las dinámicas de poblamiento y de construcción de territorialidad se guían más por la dinámica misma de los campesinos que por algún tipo de iniciativa del Estado. Sin embargo, hace 35 años, la llegada de Smurfit Kappa sí transformó las lógicas del territorio en la medida en que el Estado colombiano sí promovió, sí respaldó la llegada y la expansión de esta multinacional, y hace 2 años la CBC declaró un área protegida sobre la vereda o sobre las 3 veredas que tenían, digamos, todavía como población campesina. Entonces yo planteo como problema de investigación pues que hay 3 territorialidades en disputa. Por un lado, la territorialidad construida por los campesinos de manera autónoma y legítima, y por otro lado, las 2 territorialidades, una pública y una privada, que pues de alguna manera le están disputando la existencia o el espacio a estas comunidades campesinas. Como parte del problema, y por eso también asumo la posibilidad del anarquismo, es porque considero que el Estado colombiano ha promovido una lógica instrumental, poco democrática y funcional, más, digamos, en función del capital y el mercado que de las necesidades de la gente. Aquí, como pueden ver en este mapa, está más o menos situado el problema en una escala espacial. Entonces, los 3 colores que están en la parte sur son las 3 veredas donde todavía hay población campesina. La que queda más hacia el norte es la vereda Alegrías, le sigue la vereda TV y por último la vereda Miraflores. Y podemos ver como sobre este espacio pues hay 2 unidades espaciales que se han, digamos, impuesto ahí. En la parte sur, la que está coloreada como con puntos, es lo que corresponde al área protegida declarada por la CBC, y lo que está como segmentos en rayas transversales rojas es más o menos el área en la que en este momento Smurfit Kappa pues desarrolla su actividad agroforestal. En ese sentido, pues podemos ver, digamos, cómo la territorialidad de los campesinos pues quedó totalmente sobrepuesta pues por la lógica de conservación y por la lógica forestal pues que ya se está como adueñando del territorio. Hay que entender pues que también un objeto de disputa es el río Bugalagrande, que es limítrofe entre Tuluá y Sevilla,
Y dentro de esta declaratoria de área protegida, al parecer, pues uno de los objetos o finalidades es garantizar el agua para que en Bugala Grande los cultivos de caña pues puedan tener como una proyección de acuerdo a lo que están haciendo los ingenios en la parte plana. De acuerdo a eso, planteo como pregunta de investigación, ¿cómo se han manifestado en los últimos 30 años las territorialidades y tensiones entre las formas autónomas de vida campesina y los procesos de acaparamiento territorial en el sur de Sevilla, Valle del Cauca, y cómo desde el anarquismo se entienden tales configuraciones? Y planteo como objetivo general valorar críticamente las territorialidades que se han configurado en el sur de Sevilla, Valle del Cauca, en el periodo 1991-2024, para explorar la existencia de tensiones entre las formas de vida campesina y los procesos de acaparamiento territorial que allí se han dado, privilegiando la comprensión sobre la territorialidad y la autonomía que se expresa en la teoría anarquista en sus vertientes colectivistas, socialistas y ecologistas. Y planteo tres objetivos específicos. El primero es sistematizar el proceso de territorialidad y autonomía campesina en el sur de Sevilla durante el periodo estudiado, estableciendo sus posibles conexiones con lecturas anarquistas sobre territorialidad y autonomías populares. El segundo objetivo es realizar un balance crítico de las actuaciones del Estado colombiano durante los procesos de acaparamiento territorial de Smurfit Kappa y la CBC en el sur de Sevilla, ocurridos en el periodo objeto de estudio. Y finalmente propongo o planteo proponer desde el anarquismo una alternativa de gestión territorial para el sur de Sevilla basada en la autonomía, en la vida y en la territorialidad campesina. La justificación no la cambié, prácticamente es la misma del semestre pasado y es 4 cosas. Primero, pues llenar un vacío en la medida en que hasta el momento no hay una elaboración académica que pueda dar cuenta de la existencia de estas comunidades campesinas en esta región del país. En segundo lugar, poder aportar a la producción académica en Colombia con una investigación novedosa en la medida en que no he encontrado ninguna investigación que hable de geografía anarquista. En tercer lugar, pues posicionar el concepto de acaparamiento territorial y su utilidad analítica, pues para poder entender todos estos procesos, digamos, de concentración y uso de la tierra en Colombia. Y finalmente, pues aportar una perspectiva crítica a los procesos de conservación, relacionándolo con estrategias de mercado y lógicas neoliberales. Digamos, este último objetivo o esta última justificación, pues cobra mayor relevancia después de lo que pasó en la COP16. Planteo como estado del arte 2 niveles o 2 posibilidades, o más bien lo construí de 2 maneras. Por un lado, hice como una reconstrucción, una búsqueda de literatura sobre lo que podría entenderse como la historia de Sevilla, Valle del Cauca, sobre todo la región sur, y buscar alguna literatura pues sobre las empresas o actores involucrados, pues en este caso es Smurfit Kappa y la CBC. Pero sobre todo mi estado del arte está construido en relación a lo que son, digamos, las 4 categorías centrales que voy a desarrollar en mi propuesta, que son acaparamiento, autonomía, territorialidad y vida campesina. Dentro del desarrollo que hice de información territorial, pues pude encontrar algo de historia sobre el sur de Sevilla en este informe que sacó el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde da cuenta un poco, digamos, de lo que fue esa trayectoria de 50 años, de lo que fue la violencia entre gamonales, campesinos, bandoleros. Entonces, ese lo tomé como base y también encontré estos 3 textos, uno de Ortiz, que es un profesor de la Universidad del Quindío, otro de Gonzalo Sánchez y otro de Delgado, que dan cuenta un poco de la configuración del bandolerismo y digamos cómo esta lógica de colonización hay que entenderla no tanto de la región centro del valle hacia el nororiente, sino que la colonización se dio sobre todo con el Quindío y con el Tolima. Es decir, entender que la territorialidad y los lazos de familiaridad de esta región del sur de Sevilla están anclados al Quindío, a Caldas y al Tolima y no al plan del valle. Y de literatura, pues sobre empresas, autores involucrados, encontré pues el texto de Broderick, que es como la Biblia ahí en términos de cuestionar a Smurfit Kappa. Encontré un informe de OMAL, que es la Observatorio de Multinacionales de América Latina, y un informe del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, donde da cuenta un poco, digamos, cómo Smurfit Kappa pues ha venido generando lógicas de despojo y de concentración de tierras, no solamente en el norte del valle, sino también en el Cauca. Y sobre la CBC, pues encontré la tesis de maestría de Arias que plantea pues cómo de entrada esta corporación pues nació haciéndole un favor pues a las empresas cañaduzales, es decir, cómo la CBC desde que nace pues tiene como función estructural despojar agua para los ingenios cañeros. Ah, sí, 2015, sí, me equivoqué, sí, sí, sí. Bueno, ya entrando como al estado del arte, digamos, como les planteaba, mi estado del arte está construido en torno a las 4 categorías. Entonces, la primera es acaparamiento,
que tiene, digamos, como dos concepciones relacionadas pero distintas. La primera es lo que se entiende como acaparamiento territorial, que pues aquí en Colombia quien más lo ha desarrollado es Luis Sánchez, que es un profesor de la Universidad de los Andes de Geografía, que plantea que el acaparamiento de tierras no es suficiente para comprender el problema en Colombia, sino que habla de acaparamiento territorial. ¿Por qué? Porque el acaparamiento territorial comprende y analiza no solamente la propiedad de la tierra, sino también el uso y la regulación de los recursos naturales, su administración, su uso y su potencial. Es decir, más que tener propiedad sobre la tierra, es cómo disponer y qué se hace con los recursos. En ese mismo sentido, Torres Mora también plantea el acaparamiento y lo relaciona con dos dispositivos fundamentales en Colombia, que es concentración y violencia. Es decir, el acaparamiento puede estar amarrado a lógicas de concentración y también a dispositivos de violencia y de despojo. Y para Borrás, Gómez y Wilkinson, el acaparamiento se puede relacionar en un contexto mucho más amplio como una nueva posibilidad de inversión por parte del capital en lo que se denomina, digamos, como el land grabbing. ¿Qué quiere decir eso? Cómo las empresas pueden invertir excedentes en comprar tierras que a futuro pueden ser revendidas o pueden ser, digamos, utilizadas dentro de lo que son los commodities. Es decir, invertir en producir soya, maíz, productos que no solamente generan comida, sino que se pueden transar en escalas de mediano y largo plazo. Y por otro lado, el acaparamiento verde es un desarrollo más conceptual que, digamos, tiene como tres hitos. El primero lo planteo, lo ubico, digamos, en Edgardo Lander, que es un venezolano, que de entrada, pues, cuestiona y problematiza, digamos, cómo el neoliberalismo, pues, pueda tener una concepción ecológica o alternativa. O sea, él se burla de eso y dice, es imposible que el neoliberalismo pueda plantear realmente una alternativa de ecología. Lo que están haciendo estos tecnócratas es proponer ideas de negocio que a futuro les pueda generar rentabilidad. Es decir, el neoliberalismo de entrada no es compatible con alguna perspectiva ecológica. Y por lo tanto, los negocios verdes, pues más que todo, son una estrategia de mercado más que de conservación. En ese sentido, Marx pues plantea que efectivamente el capitalismo generó unos dispositivos de mercado, como lo son los bonos de carbono y los mercados de agua, y que efectivamente se vuelven como el rostro amigable que supuestamente venden la idea de que están conservando, pero en últimas lo que están haciendo es generando pues lógicas de acumulación y de ganancia. Y finalmente Núñez, Benwell y Aliste pues efectivamente plantean que sí, que existe un nuevo mercado de tierras relacionado al acaparamiento verde y lo posicionan o lo analizan en el sur de Chile. Como una gran reserva natural, se volvió un lugar de inversión de excedentes de empresas norteamericanas y se han dedicado como a acaparar tierras, a vender turismo y a adueñarse, digamos, del agua en la Antártida, comprando, digamos, todas estas tierras que en principio se consideraban poco útiles, pero que hoy son estratégicas porque pues tienen agua. Bueno, mi segundo concepto para el estado del arte es el concepto de autonomía, que a mi criterio es el concepto más importante de mi proyecto de investigación. Lo que pude revisar dentro de las producciones teóricas, pues ubico como 4 posibilidades distintas para entender lo que es la autonomía. Por un lado, digamos, ubicando la tradición del liberalismo clásico, pues lo que plantea Kant como la autonomía, pues es la capacidad del individuo pues para poder actuar de manera voluntaria y libre. Es decir, la autonomía se entiende como la capacidad del individuo para poder actuar de acuerdo a un marco de regulación propio y de la comunidad política a la que se pertenece. Es decir, la autonomía es entendida en esta concepción como algo eminentemente subjetivo y condicionado a la actuación en una esfera limitada. En un segundo lugar, encuentro la definición de Massimo Modenesi, que plantea la autonomía desde 2 posibilidades. La autonomía puede ser entendida como independencia, es decir, como una disputa antagónica en la lógica, digamos, de las clases sociales, pero la autonomía también puede ser entendida como una lógica de emancipación, es decir, el sujeto a nivel individual se puede emancipar o se puede autonomizar ya a un nivel mucho más de la conciencia y de la subjetividad. Una tercera definición es la que plantea Raúl Civechi, un sociólogo uruguayo, que plantea pues, que en el caso de América Latina la autonomía está íntimamente relacionada pues, a los repertorios y a las luchas y a las formas de cómo se organiza y viven los pueblos originarios. Es decir, los pueblos latinoamericanos tienen en su génesis una fuerte concepción de lo que es la autonomía. Y en ese sentido la autonomía también puede ser entendida como un dispositivo de resistencia a como el Estado moderno pues les impone como su subjetividad, sus derechos o su actuación, digamos, dentro de un territorio. Y finalmente la autonomía desde lo que plantea Orlando Falsborda como la capacidad y el ejercicio de formas de poder popular. Para Falsborda la autonomía tiene que ver con formas de autogobierno que configuran de abajo hacia arriba
nuevas formas de ordenamiento territorial. Es decir, yo encontré en el concepto de autonomía de Falsborda su propuesta política mucho más radical y emancipadora. Bueno, el tercer concepto que planteó en mi estado del arte es la territorialidad. Y pues ubico tres campos desde los cuales es posible entender este concepto. Primero, la territorialidad entendida relacionada al tema del poder. Es decir, el poder es lo que define la territorialidad. En esa definición podemos encontrar a Rafestein, a Sack, a Harvey, a Lacoste y a Soja, quienes plantean pues que efectivamente lo principal o lo que entra a definir y a darle sentido a la territorialidad es el poder. El poder en el espacio, el tiempo, pero también el poder como una lógica, digamos, relacional en el sujeto y en su entorno. Por otro lado, pues la territorialidad entendida desde la perspectiva de Hasbert, de Agnew, de Massey, de Deleuze y Guattari, que plantean la territorialidad más entendida en una lógica de proceso, es decir, en una lógica, digamos, que se extiende en el espacio y el tiempo, que atraviesa no solamente el poder, sino también dispositivos de tipo social y cultural, y que de alguna manera tiene que ver con lo simbólico y con la pertenencia. Es decir, ahí también se plantea un debate de cómo la territorialidad se puede configurar, así no se pueda manifestar en un territorio específico, sino, digamos, cómo se carga simbólicamente y, digamos, dentro de la propia trayectoria individual, lo que se asume como territorialidad. Y finalmente la perspectiva de Saquet, que lo que hace es como una síntesis de los diferentes conceptos de territorialidad y plantea que hay cuatro posibilidades: entenderla desde lo económico, lo geopolítico, lo fenomenológico y lo ambiental. Y pues plantea más como una lógica, digamos, de síntesis y pues que la territorialidad también tiene que ser contextualizada. Y finalmente, pues mi último concepto es vida campesina. Yo sé que aquí hay muchas más definiciones, pero traté como de encontrar lo que más dialogaba o más o menos tenía que ver con mi proyecto de investigación. Y encontré dos acepciones que plantean o abren un campo de debate. La columna de la izquierda es una definición construida por expertos colombianos en el marco de lo que fue la Comisión de la Verdad, en una lógica como de restaurativa y de reconocimiento, y plantean que el campesinado es un sujeto intercultural que se identifica como tal e involucrado vitalmente en el trabajo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de trabajo, y que el campesinado tiene cuatro dimensiones de su vida: lo territorial, lo cultural, lo productivo y lo organizativo. ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo? Siga, siga. Y la otra concepción es el anarquismo, el marxismo, perdón. ¿Cómo es el marxismo? Pues se ha entendido de alguna manera el campesinado, la vida campesina, que ha sido sobre todo una lógica mucho más funcional e instrumental, pues dado que el campesinado pues ha sido entendido tradicionalmente por el marxismo, pues como la parte de la clase obrera no formada intelectualmente. Bueno, como me queda poco tiempo, pues voy a tratar de ser un poco más rápido. Mi marco teórico lo construyo a partir de definir anarquismo y ya pues posicionarme en los conceptos. Luego de hacer una revisión del anarquismo, encuentro que hay cuatro elementos fundamentales. Primero, pues que el anarquismo cuestiona directamente lo que esa lógica hegemónica del Estado. En segundo lugar, pues que plantea que la competencia no es lo que define la sociedad, sino que puede ser la ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad. En tercer lugar, en entender al espacio desde una lógica de lo que podría ser la libertad y la autonomía, y también entender pues cómo la autogestión implica o supone la idea de que el anarquismo reconoce estas lógicas de abajo hacia arriba que le disputan o que no están, digamos, en esta lógica, digamos, del poder soberano, sino más como de cómo funciona la vida realmente. Y pues finalmente también cómo el anarquismo plantea otra relación entre lo que es el ser humano y la naturaleza. Este mamotreto más o menos sintetiza un poco lo que va a ser mi marco conceptual, que es colocar en el centro el anarquismo y ponerlo a debatir con los cuatro conceptos que definí o que ubiqué en mi estado del arte. O sea, el anarquismo entra a debatir con la autonomía, con el acaparamiento, con la vida campesina y la territorialidad, pero del diálogo entre anarquismo y territorialidad tienen que salir insumos para lo que tendría que ser esa concepción de vida campesina. Igual en esa relación entre anarquismo y autonomía tiene que salir conceptual y analíticamente algo que le dé sentido a esto. ¿Por qué? Pues porque ese concepto de vida campesina es lo que va a situar en el contexto del sur de Sevilla, pues la experiencia de la territorialidad. Dentro de mi macro conceptual, pues planteo que tomo la definición de Borras, tomo la definición de Núñez y desde el anarquismo tomo a Murray Bookchin como para generar este campo de debate. Es decir, el acaparamiento lo va a poner a debatir desde la perspectiva de Borras y de Núñez con lo que plantea Bookchin desde el anarquismo con su concepción de ecología social. Por tiempo, pues no me voy a alargar. En la relación entre anarquismo y autonomía,
considero que la definición de Falsborda es la que me permite establecer un diálogo mucho más enriquecedor y potente entre lo que implicaría el concepto de anarquismo y la propuesta de autonomía de Falsborda. Sobre territorialidad, pues también considero que la propuesta de Hasbert es la que me permite, digamos, establecer un diálogo mucho más fluido y directo entre lo que implicaría un horizonte anarquista, compensar lógicas de territorialidad. Y finalmente, de los conceptos revisados de vida campesina, considero que no hay ninguno que se relacione o que pueda tener un diálogo fructífero con vida campesina y por lo tanto propongo que como parte de mi investigación voy a construir un concepto novedoso de lo que implicaría entender la vida campesina desde el anarquismo. Aquí está un poco pues otra de las imágenes de lo que implicaría pues esa territorialidad y esa vida campesina que se disputa o que tiene que ver con esto y pues también entendiendo cómo digamos la gobernación y el poder político pues condecora a este tipo de entidades y les legitima como lo que implicaría pues sus lógicas territoriales, ¿no? Y esa es como la bibliografía pues que he trabajado. Gracias, Cristian. Bueno, entonces el evaluador de Cristian fue el profesor Rodolfo Espinosa. Gracias, gracias. Les decía que el evaluador de Cristian fue el profesor Rodolfo Espinosa. Él envía un documento que se lo haré llegar, Cristian. Va a permitirme leerlo. Bueno, básicamente voy a orientarme hacia los comentarios, ¿no? Dice, sin duda alguna hay avances significativos respecto al primer informe evaluado el semestre pasado. Paso a precisarlos. Primero, es fuerte y sustentado el contenido territorial del análisis, tal y como lo invocaría un estudio emprendido desde la geografía. Segundo, se precisa el enfoque teórico de la investigación al adoptar vertientes específicas del anarquismo para su desarrollo. El profesor ahí hace una cita textual. Desde la perspectiva de la teoría anarquista, especialmente en sus vertientes colectivistas, socialistas y ecologistas, se puede entender la territorialidad como un espacio de resistencia y autonomía. Las comunidades campesinas han desarrollado formas de organización y prácticas que buscan preservar su modo de vida, basándose muchas veces en principios de autogestión y solidaridad. Sin embargo, el acaparamiento territorial que se ha impulsado por parte de una institución del Estado, como con una figura de conservación, así como, como el agresivo despliegue de Smurfit Kappa, con el avance de sus proyectos eco-extractivistas, han puesto en riesgo estas formas de vida, generando tensiones que se manifiestan en luchas por la defensa del territorio, así como una disputa por el respeto, reconocimiento a las formas de vida que los campesinos han construido por varias décadas. El tercer punto que indica el profesor Espinosa es, ya aparece con plena claridad la relación entre poder y ordenamiento de los espacios, lo cual ha sido una línea de trabajo investigativo muy fuerte y con sustentada tradición en la geografía. Cuarto, se identifican 4 procesos históricos que hilvanan en uno solo el conflicto territorial y la resistencia campesina por la tierra en el sur del municipio de Sevilla entre 1991 y 2024. El profesor también hace una cita textual allí. El contexto histórico se va a presentar a partir de los siguientes procesos. En primer lugar, una caracterización del proceso histórico de la colonización campesina y su evolución en el tiempo. En segundo lugar, un acontecimiento relevante de violencia política que alteró drásticamente el proceso de poblamiento. En tercer lugar, con una breve caracterización de la manera como se ha ido posicionando y ampliado la actividad forestal de la multinacional Smurfit Kappa en esta localización. Y finalmente, una descripción del reciente proceso de declaratoria de un área protegida por parte de la CBC sobre una porción importante del área de estudio planeada. El quinto punto que menciona el profesor dice, se va precisando la red de conceptos base para el análisis y la comprensión territorial del conflicto a investigar. De acuerdo, también hace una cita ahí textual. De acuerdo al planteamiento del problema, los conceptos centrales a desarrollar en esta investigación son acaparamiento territorial, acaparamiento verde, autonomía, territorialidad y vida campesina.
En ese sentido, a continuación se van a presentar los desarrollos teóricos y las vertientes que se pueden ubicar en cada uno de estos conceptos. Sexto, se nutre y con distancia la bibliografía referenciada en el primer informe de junio de 2024. Séptimo, son adecuados los soportes cartográficos y sus respectivos comentarios. En síntesis, es muy positivo para la maestría y para la geografía lo que vislumbra desde ahora esta investigación en marcha. Hay unas recomendaciones menores. Se debe sintetizar en uno solo el interrogante problema. Es un asunto de redacción. Teniendo tantas razones para demostrar la importancia, justificación de la investigación, se cae en el manido recurso de que lo que se va a hacer no se ha hecho antes. Es lo que se conoce como justificación negativa, pudiendo ser, y de largo por lo mucho que aportaría esta investigación, una justificación suficientemente positiva. Ponerle la lupa a las construcciones gramaticales y a evitables errores ortográficos, principalmente en el uso de la mayúscula y de las mayúsculas y tildes. Depurar el texto sin suprimir el contenido, pero dándole, eso sí, mejor sonoridad y secuencia lógica. Haga el ejercicio con el anuncio textual de los 4 procesos y el de las vertientes anarquistas de apoyo arriba tomados. Bueno, dice así, le recuerdo al autor el marco de interpretación geográfica denominado Producción y Consumo del Espacio, trabajo como base teórica y metodológica en el seminario 1, especialmente utilizado para apoyar la práctica teórica de la práctica en la práctica teórica de la práctica en la microcuenca El Chontaduro. Creo que le puede servir. Por lo operativo y en lo que denomina el proyecto aquí evaluado como vida campesina, recomiendo el capítulo 12 del libro El oficio del geógrafo, titulado Estudios de, modos de vida en el campo latinoamericano, de Miroslava Ceserni. Entonces, pues muy bien, ahí le da también una nota. Si hay algún comentario por parte de quienes están en el auditorio, bienvenido, es el momento. ¿No? Pues bien. Es que felicitarlo, ¿no? Porque se nota, como dice realmente el profe Espinosa, la consistencia, la terquedad, también, por supuesto, pero terquedad acompañada de estudio, de profundidad en los conceptos. Este semestre trabajamos en el seminario nuestro también, parte de lo que avanzamos en territorio, territorialidad, por ahí emergen también, y creo que hay un buen proceso de crecimiento, Cristian, y es un trabajo pues que se nota riguroso, digamos que coincidir con las apreciaciones del profe Espinosa. Gracias, Pedro. Yo tengo una observación, pero como todo esté tan bueno, tenemos que mirar algo malo. No, mentira. En el estado del arte tú colocas conceptos, ¿sí? Bueno, no, normalmente lo que uno puede entender por estado del arte es como esa investigación documental que hace referencia a investigaciones similares que nos dicen cuál es la frontera del conocimiento, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a este tema de los acaparamientos, y que uno podría decir, en vez de ubicar directamente a los teóricos de esos conceptos, sino quienes han usado esos conceptos también en investigaciones similares, que eso es lo que puede confundir en la presentación. O sea, tal vez por eso el profesor dice que el profesor Espinosa dice que hay que colocar cosas en sus debidos Lugares. componentes, ¿no? Pero sí, yo creo que es un avance de muy buena calidad y pues por ahora veo eso nada más. Bien, entonces, Cristian, muchas gracias. Si quieres. No. ¿Todo bien? Pues no me lleves a esto entonces, aprovechando que lo imprimí. Gracias a usted, Cristian. Bien, entonces seguimos con Oscar, ¿cierto? Oscar, entonces, por favor, te conectas. Sí, profe. ¿Tú mismo vas a hacer la presentación desde allá o nosotros la vamos a hacer desde aquí? Ah, si quiere, me dejan y yo la comparto desde acá. Es la misma, ¿cierto? Sí, señor, es la misma. Como por facilidad, para que él mismo vaya haciendo ese ejercicio. Listo, Sí. Oscar.
Entonces, hazla desde allá, compártenos tu presentación y también tenemos ya la evaluación tuya. ¿De quién es la evaluación tuya? Del profesor Luis Marino. El profesor Luis Marino se encuentra en el auditorio, entonces vamos a tener la oportunidad de escucharlo directamente. Bien. Listo, profe, ya. 15 minutos Ya, para- ya, ya. Tenemos 15 minutos para tu presentación, eh, para que por favor intentes ser riguroso con el tiempo. ¿Listo? Ya estás compartiendo. Apenas compartas, te empiezo a contar los 15 minutos. Ok, profe. ¿Está viendo el celular? 15 minutos. ¿Listo? ¿Observan la presentación? Oscar, no se está compartiendo, sí se está compartiendo, pero no está en modo presentación pantalla completa. ¿Tú sí la tienes en modo completo? Sí, profe, ahí la tengo en modo completo. ¿No se ve en modo completa? ¿La dejamos así? Yo creo que dejémosla así. Intenta pasar a la siguiente diapositiva a ver si pasa. ¿Pasó? Sí, aquí pasó, profe. Y no se está moviendo. Entonces te toca volver a ingresar, Espera, a compartir. Ah, ¿ya pasó? espera, vuelve la comparto. Ah, sí, sí, hay una asincronía allí. Ahora, profe. Listo, listo, listo. Sí, sí, ahora sí está bien, perfecto. Entonces, inicia, por favor. Listo, profe. Voy a poner aquí también el cronograma, el cronómetro para llevar el tiempo. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos, para todas. Eh, la presentación de la propuesta de mi tesis titula Transformaciones socioespaciales por el Acuerdo de Paz en la Amazonía colombiana, caso Vereda del Camuya, municipio de San Vicente del Caguán, 2012-2024, a cargo de quien les habla, Oscar Andrés Camargo Díaz, perteneciente al Seminario de Profundización de la Maestría en Geografía. En ese entendido, el planteamiento del problema de mi investigación gira alrededor, primero, del problema de la deforestación. Para ello, pues desde la FAO se tiene la conceptualización de lo que es la deforestación en el entendido de que se entiende como la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, demostrándose que entre 2010 y 2020 a nivel mundial se ha presentado una pérdida aproximada de 4,7 millones de hectáreas por año, donde el fenómeno de la deforestación pues ha podido llegar o se establece que cada año tiene una tasa regular de 10 millones de hectáreas de bosques. En ese sentido, la Amazonía suramericana, en cuestión de los bosques de Brasil, Colombia, Perú, se dice que según Cano, se ha incrementado pues la tasa de deforestación del 2013 al 2021, llegando a una deforestación acumulativa de 9.753.000 hectáreas. Ahora bien, dentro de la Amazonía colombiana, pues se ha registrado una deforestación acumulativa dentro del 2003 al 2021 de 953.503 hectáreas, en la cual, según el IDEAN, en el último reporte del primer trimestre del 2024, se estima una deforestación alrededor de 40.219 hectáreas. En esa lógica, la deforestación, el fenómeno de la deforestación en Colombia, el 65% se focaliza en los departamentos del Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. La zona de estudio, la vereda del Camuya, por su ubicación geográfica, aproximadamente es una vereda que tiene un perímetro de 40.000 hectáreas a su alrededor. Delimita y expresa pues
un interés particular y más desde la geografía, precisamente por su ubicación geográfica en el entendido de cómo comparte este espacio con una de las zonas más importantes dentro de la conservación, y es el Parque Nacional Natural Serranía de Chiriquete. La vereda del Camuya se encuentra dentro de jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, el cual pues está ubicado al suroriente del departamento del Caquetá. Es un municipio el cual alrededor del año 2000, desde el año 2013 al 2024, se estima que ha tenido una depredación en lo que tiene que ver con la deforestación de un aproximado de 2.427 hectáreas. En esta imagen, como podemos ver, esa ha sido pues la participación, ha sido como cómo se ha venido pues relacionando y se ha venido estableciendo esa dinámica en lo que tiene que ver con la deforestación. Por tanto, pues se puede observar en la imagen cómo pues del año 2013 al año 2024 pues se ha estado veniendo una dinámica en la que pues por lógica, si no se establece un estudio el cual pues permita precisamente entender ese fenómeno y permita establecer pues ciertos criterios para trabajar el problema, pues lo más lógico es desde la proyección es que el Parque Natural Serranía de Chiriquete va a ser afectado. En ese sentido, pues se plantea una pregunta-problema, el cual pues está constituida en cómo han cambiado las dinámicas socioespaciales en la vereda del Camuya, municipio de San Vicente del Caguán, desde el Acuerdo de Paz del 2016. Para ella, pues se establecen un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general, analizar cómo las transformaciones socioespaciales generadas por el Acuerdo de Paz, como la deforestación, conservación, cultivos ilícitos y acaparamiento de tierras, han influido en la vereda del Camuya, municipio de San Vicente del Caguán. Para ello, pues se establece como primer objetivo específico reconocer las principales tensiones económicas como agricultura, ganadería, extracción de recursos en la vereda del Camuya desde las dinámicas comunitarias. Segundo, establecer el impacto del Acuerdo de Paz en la dinámica socioespacial desde las comunidades en la zona veredal del Camuya. Y tercero, determinar las prácticas de conservación desde las políticas públicas locales mediante indicadores ambientales, socioeconómicos y de gobernanza. Para ello, pues la investigación, desde su justificación, se parte de 3 componentes, desde lo social, en lo que tiene que ver sobre la compatibilidad de la zona veredal, el Camuya, con el área de conservación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiriquete. Segundo, desde la parte teórica, como la comprensión de las dinámicas transicionales que ha generado el posacuerdo en áreas con alto valor ecológico, como la zona veredal del Camuya de la Amazonía colombiana y su relación con el parque. Tercero, desde la parte metodológica, cómo este proporcionará información valiosa para la formulación de políticas públicas orientadas a la gestión sostenible del territorio y la promoción del desarrollo humano integral en armonía con la conservación de la biodiversidad. Es así que pues, dentro de la revisión del estado del arte se encuentran algunos, bueno, se estableció 2 categorías, una de ellas las transformaciones socioespaciales, y dentro de esta categoría pues se encuentran hay algunas investigaciones que permitieron arrojar ciertos conceptos y también permitieron arrojar ciertas miradas en lo que tiene que ver con las transformaciones socioespaciales, como lo es la investigación de Serrano, como lo es también la investigación de Barrera en cuanto a las transformaciones socioespaciales y el impacto. En cuanto a la categoría del acuerdo de paz, pues se establecen unas investigaciones como la de Flores en lo que tiene que ver con El Salvador, la posguerra y el aniversario de los acuerdos de paz, el 25 aniversario de acuerdos de paz. Cortés con la interculturalidad en Guatemala, acuerdo de paz y universidad.
Almeida con la reactivación de la guerra civil tras las elecciones. Murillo Sandoval, el fin de la conservación a punta de pistola, perturbación forestal tras el acuerdo de paz colombiano. Este estado de arte, pues dentro de la categoría de transformaciones socioespaciales, dio como resultado algunas situaciones bien particulares. Uno, que dentro de las investigaciones que se establecieron dentro del estado del arte, primero, pues en su mayoría establecen una metodología o metodologías cualitativas. Dos, que no se establecen esa relación en lo que tiene que ver con el impacto ambiental en cuanto a las transformaciones socioespaciales. Tres, no hay un análisis comparativo general en cuanto a otras investigaciones, como estas transformaciones socioespaciales, pues de una otra manera permite ser un hecho dinámico. Cuarto, hechos movilizadores, es decir, cómo las transformaciones socioespaciales están sujetas a unas movilizaciones, permiten unas movilizaciones en lo que tiene que ver con migraciones poblacionales, desplazamientos, ya sea a causa de un fenómeno de violencia, o sea a causa de pronto una actividad económica como el turismo. En cuanto a la categoría de acuerdo de paz, igualmente se encontraron o se arrojaron algunos resultados en lo que tiene que ver primero, que esas investigaciones es más de línea cuantitativa. Segundo, que tampoco se establece los indicadores o los índices en cuanto a lo que tiene que ver con la perturbación forestal después de un acuerdo de paz. También nos arrojó como esos acuerdos de paz no se establecen unas políticas públicas a largo plazo que realmente hayan respondido pues a las necesidades después de la firma de estos acuerdos de paz. Y por último, pues que estos acuerdos de paz dentro de la categoría, pues no se ha asumido un enfoque de percepción a los cambios, es decir, no se ha asumido un enfoque que permita precisamente desde las realidades y desde los actores principales entender pues el diario vivir en cuanto a lo que determina pues un acuerdo de paz. Es así que dentro de la construcción del marco teórico, pues he determinado desde la ecología política, basándome como en 4 criterios fundamentales del por qué esta ecología política me permite, primero, desde una discusión de la manera en que la ideología política ha permitido históricamente aquellas decisiones tendientes a afectar el acceso y control de recursos naturales entre los actores, cuyo poder económico y político les brinda dominio frente a aquellos grupos sociales considerados dominados o vulnerables. Esto es partiendo de lo que Wolf en el 2001 pues la asume. Segundo, Blaquier pues apunta que de la ecología política se pueden estudiar y se pueden abarcar pues todo lo relacionado con procesos de acceso y control a la riqueza ambiental y cómo estos traen consigo fenómenos de conflicto y violencia. Tercero, Watts también dentro de uno de sus estudios, pues precisamente da a entender cómo desde la ecología política esta permite analizar la forma en que los actores sociales considerados dominantes, como las corporaciones, como el gobierno, otros tipos de organizaciones, pues han requerido mecanismos de cohesión y coerción social para garantizar el expansionismo industrial en el mundo y la reproducción de la desigualdad y el poder ambiental decisorio. Lieb, en 2007, pues él también, dentro de sus aportaciones a la ecología política, pues también precisa en cómo esta ecología política permite entender desde la óptica las narrativas ambientales y su relación con las intervenciones de los organismos gubernamentales, empresariales e internacionales en los valores, prácticas, económicos, estilos de vida en los habitantes territorios locales. Es así que una vez establecido el marco teórico, pues he establecido un marco conceptual, el cual pues lo que he pretendido es establecer 4 conceptos. El primero, acaparamiento de tierras, desde Graci y Cáceres, el cual pues se define como el proceso dinámico, progresivo y cíclico
mediante el cual diferentes actores sociales, tanto del orden público y privado, del orden internacional y de naturaleza mixta, realizan actividades de transferencia en el control y acceso a los recursos estratégicos que brinda la Tierra. En cuanto al concepto de conservación, Robbins lo define como proceso politizado en el cual el conglomerado de poderes estatales y corporativos del orden geopolítico y geoeconómico en el mundo globalizado realizan acumulación paulatina de tierras en medio de discurso vinculante y omnipresente en los medios de comunicación respecto a la protección de la diversidad. En cuanto al concepto de acuerdo de paz, ese era entendido desde Le Billon como el proceso multidimensional y complejo en el cual las partes involucradas en un conflicto buscan generar consenso sobre las causas de sus diferencias, encauzando los esfuerzos en la descripción de soluciones estructuradas y programadas para ejecutarse en lugares y tiempos definidos. Y por último, el concepto de transformación socioespacial en el entendido de Harvey, el cual pues se define como las variaciones en la configuración, distribución, uso, acceso y control de los ambientes físicos y sociales debido a las consecuencias de las decisiones ligadas a economía y política en uno o más espacios geográficos. Esto ya es el recurso bibliográfico utilizado y cierro con la siguiente frase de Kenneth que dice: quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Ahorita entonces le damos la palabra al profesor Luis Marino Santana, quien está aquí al lado mío. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Pues bueno, gracias por la oportunidad de participar en el seminario. Y bueno, entrando en materia, tuve la posibilidad de ser jurado también del seminario 1. Y bueno, valga decir entonces, Oscar, que tenemos avances importantes, como es natural en este proceso formativo, ¿no es cierto? Respecto al planteamiento realizado en ese primer informe. Pues sin embargo, tengo algunas consideraciones. Pues sin duda hay unos cuestionamientos allí formales, digamos, establecidos en lo que es el formato tradicional de evaluación, pues que tienen que ver como con la pertinencia, la coherencia argumentativa, títulos, etcétera. Digamos que eso no es problema. Tengo algunas observaciones, digamos, que no demeritan efectivamente la pertinencia y los avances del programa, del proyecto, y tienen como finalidad fundamental, pues Oscar, el profe Oscar, que es el responsable, y lo mismo el profe Pedro. Lo primero es que efectivamente veo que el título pues está mucho más consolidado y mucho más claro, hablar de transformaciones socioespaciales. Sin embargo, Oscar, digamos, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del planteamiento del problema, fundamentalmente está centrado en la deforestación. Claro, la deforestación es uno de los impactos socioespaciales, yo diría espaciales más importantes que se dan en esa zona, pues por la naturaleza misma, pues es un área boscosa inicialmente, fundamentalmente. Pero entonces cuando decimos socioespacial, tenemos que empezar dándole toda la dimensión de lo que conlleva lo socioespacial. Porque si nos centramos solamente en la deforestación, pues hablaríamos en el título de deforestación y no de transformaciones socioespaciales. En otras palabras, lo que quiero señalar es que está muy débil, digamos, otro tipo de impactos que se enmarcan dentro de lo social. Lo espacial sí efectivamente se manifiesta con los cambios en uso y cobertura, y uno, entonces, los impactos más importantes, pues sin duda es la deforestación. Por lo tanto, entonces el llamado es que si persiste en la denominación, en el título, lo de transformaciones socioespaciales, pues tenemos entonces que contextualizar, precisar todas las expresiones posibles, tanto en lo espacial como en lo social.
Y en ese mismo sentido, digamos, paso al objetivo general y la formulación del problema. Acá Oscar me dice en formulación del problema cómo han cambiado las dinámicas socioespaciales a raíz del acuerdo de paz. Pero bueno, si lo planteamos en cómo han cambiado, pues yo tengo que tener un punto de partida y es primero poder tener una caracterización de todas las dinámicas socioespaciales, digamos, de la vereda, para poder saber entonces cómo han cambiado. O sea que tengo que tener una caracterización inicial y tengo que seguramente emplear algunas técnicas que me permitan conocer en estos años a raíz del acuerdo de paz cómo han cambiado. Por lo tanto, entonces, allí la observación que hago es que antes de establecer cómo han cambiado, se requiere saber qué expresiones socioespaciales existían. Y por lo tanto, entonces eso debe también ser parte de lo que tú persigas y es poder caracterizar cómo era, por decir, la comunidad en sus dinámicas, tanto sociales como espaciales, antes del acuerdo de paz, para poder saber entonces cómo han cambiado. En ese segundo aspecto, entonces, que es el objetivo, que lo plantea analizar cómo las transformaciones socioespaciales generadas por el acuerdo de paz como la deforestación, la conservación, cultivo ilícito, etcétera, han influido la vereda. Digamos que tiene sentido y es totalmente válido, pero me hace falta el punto de partida y esa es como la pregunta o observación fundamental. Y bueno, ya en lo otro que tiene que ver con el estado del arte, pues Oscar presenta varios trabajos, la mayoría de los cuales pues se centran precisamente en el tema urbano, que es una de las transformaciones, yo diría que principales a nivel mundial, pero que allá no tendría como mucho sentido, ¿no? No sé, Oscar, si, porque las planteas de primera y son por ahí unas 5, ¿no es cierto? Referencia sobre procesos de urbanización e incluso de turismo, ¿no es cierto? Cómo el Sí, turismo profe. impacta las ciudades, en especial los centros históricos. Y entonces yo diría pues que eso no tendría como mucho sentido para la vereda que estás estudiando. Sí presentas y sí son muy válidos, digamos, las referencias, los estudios que tengan que ver con la deforestación y obviamente con los acuerdos de paz. Entonces, pues ese es como el llamado, pues bueno, en todo caso, pues para que tú lo converses también con tu director, con el profe del seminario, pero yo no le veo mucho sentido, pues como digo, al tema del turismo en centros urbanos o en la urbanización, pues porque no es uno de los impactos socioespaciales que se han manifestado seguramente allí. Pues hay otras observaciones menores que tienen que ver con redacción y demás, pero yo diría que está mucho más consolidado y en la dirección, digamos, de pertinencia con un trabajo de profundización de la maestría, pero entonces tendríamos que dimensionar completamente esto de socioespacial, porque teóricamente nos estamos centrando más como en la deforestación y poco se dice de, digamos, de la cotidianidad social de esta comunidad. Y bueno, no sé porque no hay ningún dato allí sobre ese concepto que es el acaparamiento. Entonces, no sé, digo que no sé si es tan pertinente como un concepto central de la investigación el acaparamiento y aparece de primero, pues con la información que hay allí, yo no lo veo que sea como el más importante. Quizás sí, pues porque está el límite del Parque Nacional, el tema de la protección y por eso también relacionando un poco con la iniciativa de Cristian, me gustó mucho también, cómo entonces se generan allí pues esas tensiones
entre un parque, una vereda que se supone que debería ser zona de amortiguamiento, de transición, y la comunidad con sus intereses, ¿no? Que quizás es algo que uno a veces, pues en ese ambientalismo o ecologismo, entonces pues que áreas protegidas, y a veces uno desconoce si realmente ese es el interés de las comunidades, ¿no? Entonces pues es ese como las observaciones que tengo, Oscar y colegas. Gracias, profesor Luis Marino. ¿Alguien de... Oscar, ¿tienes algún comentario? No, profe. Por ahora sí, digamos, revisando lo que dice el profe Santana, sí, en la revisión nuevamente que le hice, sí, el concepto de acaparamiento, sí, tengo que revisarlo, y pues también la relación que hay en cuanto a trabajarle más al tema de las transformaciones socioespaciales, ya que sí, dentro del planteamiento del problema me focalizo más es en la deforestación, ¿no? Y no he de pronto definido con más claridad esas otras acciones que también están inmersas en las transformaciones socioespaciales. Oscar, sí, el profesor Luis Marino me dice que te va a hacer llegar el documento, entonces a través de la maestría vas a obtener las recomendaciones en términos de contenido y de forma a lo que presentaste. Sí, yo pienso también que es importante fortalecer la formulación del problema. Un antes y un después es fundamental. Y ese antes puede ser desde el Big Bang o desde la formación del departamento, del municipio, ¿cierto? Es fundamental eso. Y establecer como una línea base nos puede a nosotros dar una idea de cómo han sido esas transformaciones, ¿cierto? Em, la deforestación en la Amazonia es supremamente importante, pero pues allí habría que mirar que hay distintas fuerzas que la generan, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, tal vez es lo que reclama el profesor Luis Marino, de dónde proviene esa deforestación. Si viene con la intención de un acaparamiento de tierras, por ejemplo, eso se puede dar y lo hace la ganaderización también, ¿cierto? O los cultivos ilícitos, que tú no sé si lo menciones allí, pero que lo habíamos discutido en algún momento. Entonces, digamos que parece que esos elementos empíricos, de carácter empíricos, no están presentados, por lo menos aquí, en lo que nos expusiste, ¿no? Pero sí es muy clave poner una temporalidad y unos elementos empíricos mucho más contundentes, ¿no? No solamente de la deforestación, sino, por ejemplo, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Producción de cabezas de ganado, de expansión de los cultivos ilícitos, de migraciones, de concentración de población, ¿cierto? Concentración de población, migraciones o inmigraciones, ¿cierto? Es que son argumentos que tienen que obtenerse para presentar con datos empíricos el problema de investigación. Y a veces uno, por querer poner como el boticario de todo, pone conceptos que no son tan pertinentes. Eso hay que analizarlo. Pero bueno, creo que estamos en un proceso de construcción y seguramente habrá que hacerle una revisión a ese documento. Yo les pedí hoy que me enviaran nuevamente el documento para hacerles unas recomendaciones desde mi punto de vista, y eso entonces también lo recomiendo, que me mandes la última versión, lo mismo a, a Cristian, a Ever y a Diana. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, claro. Está apagado. Sí. Comentario pequeño, Oscar, que el profe Santana sugería igual, Oscar, que esté mal o sea, que el título esté bien y tendría que complementar el trabajo hacia lo socioespacial, pero otra posibilidad pudiera ser que lo que está mal es el título, digamos, decir que está rebasando más allá de lo que puede llegar a comprender y que se entonces, transforme el título como deforestación o para acaparamiento por temas de ganadería, por ejemplo. Es decir, centrarlo allí no es obligarte a que lleves a lo socioespacial
como te comprometiste en el título, que te llevaría, digamos, a hacer una amplitud, que sería lo que se te pediría, si eso es lo que propones, o por el otro lado, afectar el título, es decir, afectar todo lo demás a partir de lo que realmente puedes hacer, que es el desarrollo de la deforestación, que es un tema pertinente, vigente, después de los acuerdos de paz, sustentando las causas en pérdida de control militar y político de la FARC, ¿sí? Y que eso liberó otras fuerzas que tendrías que identificarlas. Es tu interés tipificar actores, agentes, de cómo se establece la deforestación con fines de acaparamiento, concentración, ganadería, y tratar pues, de hacerlo explícito, ¿no? Y si es el interés hacia lo crítico, mirar el tipo de actores, sus territorialidades, entonces ver si vas a hacer entrevistas o no. Bueno, eso ya será en el seminario 3 con aspectos más metodológicos, pero digamos tiene que ver con los compromisos que tendrías que adquirir metodológicamente de acuerdo a lo que te comprometas. Por, eh, por ahí, yo creo que por puros nervios usted dijo que la vereda tenía 40.000 hectáreas de perímetro. Ojo con eso. Bien, entonces seguimos con Ever. Ever está aquí, entonces vamos a proyectar la presentación de él y lo mismo, 15 minutos y 10 minutos para comentarios de Marlon, que es el evaluador, y luego vendrían comentarios de los demás participantes. ¿Quién? Dígale que ocultar controles de reunión flotante. ¿Qué es eso? ¿Será ese? Sí. Ese. Yo no sé por qué se inventan algo tan feo. Ok. Listo. 15 minutos. 15 minutos. Listo. Muy buenas tardes. Entonces, pues voy a presentar el avance del proyecto Impacto Socioespacial de la Ley PAES en los municipios de... Creo que ahí la estás pasando desde PowerPoint o desde el enlace. No, por aquí se puede darle la... Mm, es que se montó, bueno, ¿Cómo así? no sé, que se montaron las letras Sí, sí. Impacto del socioespacial de la Ley PAES en los municipios de PAES y Santander de Quilichao. Devuélvete unita, por favor. Acá. Listo. Ya. Entendí qué es lo que pasó. Bueno, la descripción del proceso, pues mantengo la misma línea, el mismo tema de investigación desde el semestre pasado. Afinamos más unos temas con las recomendaciones que nos da el profesor Buitrago, como es, por ejemplo, el tema del espacio, ¿no? O sea, limitar más la investigación a unos municipios más puntuales, porque en el anterior proyecto tenía varios municipios del norte del Cauca, y la escogencia pues, de estos municipios de Páez e Izá pues también obedece a una lógica que también fue recomendación del profe, y es que pues no pueden ser al azar, sino que tienen que tener una lógica del por qué Páez y por qué Santander de Quilichao. Y básicamente es pues porque Páez era el municipio más afectado de la ley, de la tragedia. Y Santander de Quilichao, pues también tiene unas afectaciones importantes, pero es uno de los municipios más importantes del norte del Cauca, que fue el municipio que más pues salió favorecido, digámoslo así, en términos económicos de la ley. Entonces, esa es como la lógica. El planteamiento del problema, pues surge a partir de un fenómeno natural que ocurrió el 6 de junio de 1994, ¿sí? Y es pues el que tuvo su origen en el departamento del Cauca y se conoció como la avalancha sobre el río Páez. Este fenómeno pues acrecentó los márgenes de pobreza de una zona pues ya deprimida que tenía el departamento del Cauca, y reduce pues en gran parte las expectativas de crecimiento económico e invalida dentro de este lugar del país pues cualquier posibilidad de crecimiento en Colombia, en el Cauca.
La localización, pues ahí está la localización que da en Geominas. Esa es la latitud, del lugar donde ocurrió el desastre, el fenómeno natural. La hora 3:57 de un lunes festivo, 4 de junio de 1994. ¿Sí? Un movimiento telúrico de 6.4 en la escala de Richter. Básicamente lo que sucedió fue que un terremoto, ¿sí? Mueve la Tierra y esos movimientos de tierra provocan un taponamiento dentro de la cuenca del río Páez. ¿Sí? El terremoto tuvo origen en la parte alta del río Páez, casi que en las faldas del volcán Nevado del Huila. Entonces todo el material que había desde allí pues hasta el municipio de Páez fue arrastrado y eso fue lo que originó la avalancha en el río Páez. A los daños ecológicos producidos por este fenómeno se suman también los daños sociales y económicos. A los días de este fenómeno se presentó la expulsión inmediata de cerca de 1.600 familias que pues se desplazaron voluntariamente porque en la región había pues réplicas, temblores, quedaron sin casas, quedaron sin vías, entonces fue un proceso de reubicación temporal, pero que también en gran parte se volvió un proceso por hacerlo así, de segregación producto de un fenómeno y de algunas políticas. Eso también es producto de la compresión en PowerPoint. Unas 7.000 personas aproximadamente entre indígenas y mestizos, las cuales fueron ubicadas en albergues temporales durante los días siguientes y poco a poco algunas regresaron a sus lugares de origen, mientras que otras se ubicaron en lugares desconocidos para ellos. Unas salieron temporalmente, regresaron al tiempo, otras salieron y se quedaron definitivamente en otros municipios pues que no eran su lugar de origen. La gravedad de estos efectos de dicho fenómeno, que fueron de carácter económico, social y ambiental, condujeron al gobierno de esta época a establecer disposiciones particulares en materia presupuestal, crediticia, fiscal, de expropiación y dotación de vivienda, a fin de atender las situaciones de las personas afectadas por la catástrofe. Esta iniciativa fue sometida a consideración por parte del Congreso de la República y trajo pues como resultado lo que se conoce como la Ley 218 de 1995 o